Confundí ser necesario con ser querido, y mientras todos descansaban en mí, yo empecé a quedarme sin fuerza para mí. No pasó de golpe, no fue una traición clara, fue peor, fue descubrir que mi lugar en muchas vidas no era el corazón, era la emergencia, era el favor, era la respuesta rápida, era la parte de mí que servía, mientras la parte de mí que sentía se iba apagando. Al principio parecía cariño, parecía confianza, parecía que mi presencia importaba. Me buscaban cuando algo dolía, me llamaban cuando algo se rompía, me escribían cuando ya no podían cargar solos, y yo sentía que eso significaba amor. Pero no siempre era amor. A veces solo era una forma elegante de depender de mí. No ocurrió en una sola decisión, ocurrió en muchas pequeñas entregas, en cada mensaje que respondí cansado, en cada favor que acepté sin querer, en cada sí, claro, cuando mi cuerpo ya decía basta, en cada noche donde fui refugio para alguien, mientras yo volvía solo a mi propio derrumbe. Y así empezó mi desgaste, porque nadie te convierte en herramienta de golpe. Primero te necesitan un poco, luego te necesitan más, luego se acostumbran a que siempre estés, a que entiendas, a que resuelvas, a que no incomodes con tu propio cansancio. Y cuando por fin miras atrás, entiendes algo brutal. Ya no te buscan a ti, buscan lo que obtienen cuando tú apareces. Confundí ser necesario con ser querido, con los que exigían mi tiempo, con los que solo aparecían cuando algo les faltaba, con los que cambiaban el tono si yo no podía, con los que llamaban confianza a mi disponibilidad, con los que confundían mi bondad con acceso permanente, y por sostenerlos a todos, dejé de preguntarme quién me estaba sosteniendo a mí. Hay una forma de uso que no parece abuso, no grita, no amenaza, no golpea la mesa, solo te enseña que vales más cuando estás disponible, que si contestas, importas, que si ayudas, te toman en cuenta, que si cargas, te necesitan, y así aprendes a ofrecerte entero, para no sentirte reemplazable. Un día empiezas a responder aunque no quieras, luego empiezas a pedir perdón por tardarte. Después explicas tu cansancio como si fuera una falta, te vuelves experto en anticipar urgencias ajenas, lees tonos, lees silencios, lees decepciones, y antes de que alguien te pida algo, tú ya estás abandonándote para que no se aleje. Yo también lo llamé amor. Pensé que estar para todos me hacía valioso. Pensé que aguantar demostraba fuerza. Pensé que no fallar era una forma de ser querido. Pero no era fuerza. Era miedo. Era hambre de pertenecer. Era la lenta costumbre de entregarme, para que nadie notara que yo también necesitaba algo. Lo más peligroso de volverte necesario es que al principio te aplauden. Te dicen que eres fuerte. Te dicen que eres bueno. Te dicen que eres el único que entiende. Y tú sigues funcionando. Sigues resolviendo. Sigues sonriendo. Por fuera pareces importante. Por dentro ya empezaste a quedarte sin ti. Y como sigues sirviendo, nadie sospecha nada. Sigues llegando. Sigues cargando. Sigues respondiendo mensajes que te pesan. Sigues diciendo, no te preocupes. Aunque tú ya estés lleno de preocupación, te conviertes en una presencia funcional, en una solución con cuerpo, en alguien que todos usan pero pocos miran. Ahí entendí algo que me partió. Muchos no extrañaban mi presencia, extrañaban mi utilidad, extrañaban la versión de mí que no decía que no, la versión que absorbía presión y devolvía calma, la versión que arreglaba sin pedir cuidado, la versión que estaba disponible aunque por dentro se estuviera apagando. No me querían cerca, me querían disponible. No todos eran malos. Eso también tuve que aceptarlo. Algunos simplemente se acostumbraron a mi entrega, a mi forma de estar siempre, a mi costumbre de dejarme para después. No eran monstruos, pero su comodidad respiraba encima de mi cansancio. Y yo les enseñé durante años que podían tenerme, sin preguntarse cuánto me costaba estar. Porque el daño más hondo no siempre nace de una intención cruel. A veces nace de una dinámica repetida. Uno pide, el otro cede. Uno descansa, el otro se vacía. Y con el tiempo, tu cansancio deja de ser una señal.
Se vuelve parte del trato. Lo peor fue descubrir que nadie tuvo que quitarme mi lugar, porque yo aprendí a entregarlo antes de que me lo pidieran. Esa fue la parte más dura. Aceptar que yo colaboré, que fui yo quien contestó cuando quería apagar el teléfono. Yo quien dijo, no pasa nada, cuando sí pasaba. Yo quien volvió a lugares donde se le cerraba el pecho. Yo quien confundió atención con afecto. Yo quien convirtió la necesidad ajena en prueba de mi valor, y por miedo a no importar, me hice indispensable para los demás, e invisible para mí. No era solo que quisiera ayudar, era peor. Necesitaba sentir que alguien me necesitaba para creer que todavía tenía un lugar. Necesitaba que mi ausencia pesara. Necesitaba que alguien dijera, sin ti no puedo. Necesitaba sentirme necesario, porque no sabía sentirme amado sin hacer algo por alguien. Y en esa hambre de ser tomado en cuenta, empecé a aceptar un cariño que solo existía cuando yo funcionaba. Hay personas que no te dicen, sírvele a mi vida. Solo se molestan cuando dejas de hacerlo. Se enfrían cuando tardas en responder. Cambian el tono cuando pones límites. Te hacen sentir culpable por elegirte. Te devuelven distancia cuando ya no pueden usarte igual. Y así aprendes una lección enferma. Para conservar ciertos afectos, primero tienes que convertirte en recurso. Ese aprendizaje deja una marca. Ya no solo ayudas. Empiezas a vigilar si estás siendo suficiente. Te preguntas si tienes derecho a cansarte, si tienes derecho a no contestar, si tienes derecho a no poder. Te vuelves sospechoso de tu propio límite. Y cuando ya no confías en tu cansancio, descansar empieza a parecerte traición. Un día me escuché decir sí, y no me reconocí. Noté que mi respuesta no venía del amor, venía del miedo. Miedo a que se fueran, miedo a que me vieran egoísta, miedo a dejar de ser necesario. Mi cuerpo quería parar, pero mi culpa seguía atendiendo al mundo. Miedo no de perder a los demás, miedo de descubrir que solo me querían mientras funcionaba, porque hay una diferencia brutal entre ser amado y ser usado con cariño. Ser amado te permite descansar, ser usado te exige rendimiento, ser amado te mira completo, ser usado te mide por lo que entregas. Y yo llevaba años confundiendo esas dos cosas. El día que entendí eso, algo se rompió, no hacia afuera, hacia adentro. Entendí que me había vuelto experto en resolver vidas ajenas, pero incapaz de reconocer la mía. Entendí que había vivido tanto tiempo disponible, que mi propia paz me parecía una interrupción. Entendí que no solo me estaban usando, entendí que yo había aprendido a ofrecerme como si no tuviera valor fuera del servicio. Entonces recordé quién era antes de convertirme en respuesta para todos. Recordé mis tiempos, mis silencios, mis gustos sin explicación, mi derecho a no estar disponible, mi forma de vivir sin sentir culpa por no salvar a nadie. Recordé que alguna vez fui persona, no solución, no refugio prestado, no cargador emocional, persona, y dolió. Dolió porque comprendí que no había perdido solo energía. Había perdido presencia, había perdido dirección, había perdido el centro desde donde uno decide sin pedir permiso. Ya no sabía si ayudaba porque quería, o porque temía no ser querido si dejaba de hacerlo. No era solo cansancio, era la vergüenza silenciosa de haberme vuelto necesario para no sentirme abandonado. Llorar por uno mismo es extraño. No siempre salen lágrimas. A veces sale rabia, a veces sale claridad, a veces sale una calma pesada que te obliga a admitir lo evidente. Ya no puedes seguir igual. Ya no puedes seguir llamando amor a tu desgaste. Ya no puedes seguir confundiendo presencia con explotación. Ya no puedes seguir sirviendo para merecer un lugar. Ahí entendí otra verdad incómoda. No toda ayuda es nobleza. A veces ayudar de más es miedo al rechazo. A veces estar siempre es incapacidad de elegirse. A veces comprenderlo todo es abandonar lo que uno siente. Y mientras otros te llaman buena persona, tú sabes en el fondo que te estás dejando usar con educación. Eso también pesa. Eso también rompe. No quise volverme frío. No quise volverme egoísta. No quise dejar de amar.
Solo quise dejar de desaparecer cada vez que alguien necesitaba algo. Solo quise que mi paz dejara de depender de ser útil. Solo quise recuperar el derecho a no poder, porque hay un límite que, si no lo pones, la vida te lo cobra con identidad. Poner límites después de haber estado disponible demasiado tiempo se siente como cometer una falta. Tu cuerpo se tensa, tu culpa grita, la costumbre de complacer quiere arrastrarte de vuelta. Los demás se sorprenden, algunos se molestan, algunos se alejan, y justo ahí descubres cuánto dependía su cariño de que tú siguieras sirviendo igual. Perdí personas, o mejor dicho, perdí accesos. Perdí llamadas sostenidas por mi disponibilidad. Perdí vínculos que solo funcionaban mientras yo cedía. Perdí cercanías construidas sobre mi agotamiento. Perdí aprobaciones que solo existían cuando yo era fácil de usar. Y aunque dolió, también sentí algo que no sentía hacía años. Respiré. Respirar como uno mismo es extraño después de años de vivir respondiendo. Se siente peligroso, se siente raro, se siente casi cruel. Pero luego el cuerpo entiende que no nació para estar enchufado al dolor de todos. Entiende que amar no debería exigirte desaparecer. Entiende que estar disponible no es lo mismo que estar vivo. Entiende que no toda distancia es pérdida. A veces es regreso. No recuperé todo de inmediato. La dignidad no vuelve en una sola noche. Regresa en fragmentos, en mensajes que ya no respondes por culpa, en favores que rechazas sin explicar demasiado, en silencios donde dejas que otros carguen lo que les corresponde, en momentos donde eliges no rescatar, en actos pequeños donde por fin dejas de tratarte como herramienta. Así vuelve uno, no con ruido, con límites. Y fue ahí donde cambió todo, no cuando todos me entendieron, no cuando me pidieron perdón, no cuando alguien reconoció cuánto me había costado estar. Cambió cuando acepté que para volver a quererme, tenía que decepcionar a quienes solo amaban mi versión útil. Cambió cuando preferí perder acceso, antes que perderme otra vez. Cambió cuando dejé de servir para merecer amor. Desde entonces, ya no persigo ser indispensable. Persigo algo más difícil, ser respetado sin tener que agotarme, ser querido sin tener que resolverlo todo, ser acompañado sin convertirme en refugio para todos, no regalar acceso total a quien no sabe cuidar mi energía, no llamar amor a lo que solo aparece cuando sirvo, no volver a confundirme así. Ahora sé que algunos se irán cuando dejes de estar siempre, que algunos te llamarán distante cuando solo dejaste de abandonarte, que algunos dirán que cambiaste, porque por fin dejaste de ser cómodo para ellos. Y está bien. Toda recuperación real parece egoísmo para quien se beneficiaba de tu desgaste. Eso ya no me confunde, eso ya no me detiene, eso ya no decide por mí, porque ser necesario tiene un precio. Y ese precio suele cobrarse con descanso, con voz, con límites, con deseo, con dignidad, con vida interior. Pagas con partes de ti, hasta que un día descubres que todos tenían algo tuyo, menos tú. Yo también llegué a ese punto. Yo también confundí urgencia con amor. Yo también confundí dependencia con cariño. Yo también fui una versión cansada de mí mismo, intentando demostrar que valía. Pero aprendí algo que ahora no negocio. Ser querido por quien no necesita explotarte vale más que ser indispensable para quienes solo te buscan cuando les faltas. Y una soledad con dignidad vale más que una compañía comprada con desgaste. Así que no nací para ser herramienta de nadie. Hubo una parte de mí que resistió en silencio. Una parte que todavía sabía que yo valía incluso cuando no resolvía nada. Y fue esa parte la que un día dijo basta. La que me obligó a apagar el ruido. La que me enseñó algo que ya no puedo olvidar. Si alguien solo me quiere cuando sirvo, no me quiere. Me usa bien. No me querían cerca, me querían disponible. Sistema Alma Dorada, TM. Creación y dirección, Noé Gómez.